impactando el coronavirus en nuestra economía? ¿Cuáles van a ser los impactos que van a durar probablemente mayor tiempo el que se haya presupuestado y las medidas que se están abordando tanto en Chile como en todo el mundo? Son algunos de los temas que abordaremos junto a José Gregorio. Él es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro también, expresidente del Banco Central. Bienvenido a MolTV, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está viendo usted? Hace unos días vimos una carta que suscribieron junto a expresidentes de la región, exministros también de Hacienda, expresidentes del Banco Central, pidiendo algunas medidas que sean mucho más duras de lo que se han dado hasta ahora. ¿Qué de eso usted ve que se ha anunciado en nuestro país y qué cosas están faltando? Bueno, parte de esa fue la discusión interna que tuvimos. El mundo entero necesita políticas muy agresivas y todas son en materia fiscal. Lo que ocurre en el mundo es que entramos a una cuarentena, entramos a un periodo de hibernación, nadie o una gran fracción de la población no trabaja porque lo principal es cuidarnos y la salud de todos los ciudadanos. Por lo tanto, entramos en ese periodo y si fuera esto como los osos que entran y salen, ¿no es cierto? Y están preparados para todo eso, la vida sigue igual y cortamos un trimestre. Y podríamos tener una recesión muy grande, pero después habría una recuperación muy rápida. El problema es que este periodo, como nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto, nunca lo hemos hecho, este periodo puede traer extremados costos económicos y fricciones. Entonces, empresas quiebran, la gente no recibe ingresos, son como cosas, y los empleos se acaban, porque las empresas, las pymes, viven con un mes de caja, podrán soportar. Después no pueden. Los restaurantes, ¿no es cierto?, que no pueden abrir. Hemos visto además en un país que venía ya con dificultades y mucha pyme que sufrió mucho producto de el estallido social. Hace pocos días, o sea, hoy día había una carta en el diario donde hablaba los empresarios diciendo cómo esto se nos suma, y esto es una cantidad de destrucción de empleo, de emprendimiento. Por lo tanto, el rol del Estado es fundamental. Porque nosotros argumentamos, y yo debo decir que muchas de estas cosas se están haciendo en Chile, lo importante ahora es la implementación, es que lleguen, ¿no es cierto?, bonos a las personas, transferencias, a la gente que no tiene ingresos. Hay que ser muy cuidadoso en la focalización y no dar a la gente que no debería recibirlo porque se nos acaban los recursos. Sin embargo, hay mucha gente que en este extremo cuidado que vamos a tener que puede quedar fuera. Y yo creo que es muy importante que esto sea muy masivo, se está haciendo, todavía no llegan, yo creo que lo principal ahora es preocuparnos de que la plata llegue a la gente. Se está implementando el FOGAPE, que yo creo que va en la dirección correcta. Si en algún momento uno nota que tiene dificultades, que se ha hecho con rigidez innecesaria, obviamente uno tendría que abrirlo, porque lo importante es que la mayoría de las empresas pueda conseguir un financiamiento de mediano plazo, barato, que le permite pasar estos meses donde tiene que hacer mucho pago. En ese sentido, nosotros decíamos, el problema que esto tiene, y no es un problema afortunadamente para Chile, que va a requerir de esfuerzos fiscales enormes. Y en el mundo no hay suficiente capacidad de endeudamiento para la economía emergente. El Fondo Monetario Internacional cumple un rol fundamental, pero va a tener que buscar mayores recursos, porque hay muchas economías que no pueden acceder al mercado financiero. Es un punto muy relevante, porque como usted dice, ellos siempre han estado ahí cuando se necesitan, en momentos críticos, pero estamos en un momento inédito en el que probablemente todos los países van a necesitar ayuda al mismo tiempo. ¿Cuál es el rol ahí que podría jugar el FMI y cuál es la capacidad y cómo va a priorizar a quienes necesiten esa ayuda? Efectivamente, lo que ocurre es que se estima que pueden llegar a ser 2 trillones, hay que hablar a la americana, es decir, billones nuestros, son miles de millones. No importa, pero vamos a hablar con la nomenclatura de ellos. O sea que el trillón para ellos es un billón. Pero como se dice, hay 2 trillones de dólares que serán necesarios. El fondo tiene 700 billones, o sea, le falta 1.3, más o menos. Esto es discutible, se puede arreglar, no se puede, pero los fondos pueden ser necesarios. El segundo lugar que es importante es que el Fondo Monetario presta a pocos países, 5 llegarán al año, hace una misión, revisan, se demoran, discuten meses, un programa, y va a haber pasado la pandemia y mucha gente va a haber quedado muy herida
por una capacidad de reacción lenta. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es masivo, es con baja condicionalidad, donde el problema es que países que eran solventes, producto de la pandemia, tienen dificultades. Entonces lo que hay que hacer es una evaluación rápida de la situación prepandemia de los países. Y de ahí soltar y prestar. Existen líneas de financiamiento de corto plazo sin mucha condicionalidad. Uno que se llama el Rapid Finance Initiative, que permite, pero es muy poco. Entonces, hay que hacer todo eso. Quiero insistir, en el caso de Chile, afortunadamente está en otra etapa. Chile está mucho más cerca en el ámbito financiero de países de la OECD. Estamos hablando de un problema en América Latina, muchos países tienen ese problema. Chile, Perú, Colombia probablemente son los países más sólidos macroeconómicamente, ¿no es cierto? Uruguay probablemente son países que tienen posibilidad de acceder a los mercados. Pero muchos otros países van a necesitar financiamiento oficial si realmente queremos tener las políticas adecuadas para esta pandemia. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, el caso de Europa, así como en general ellos trabajan en unidad y tratan de buscar soluciones conjuntas y de apoyarse unos con otros, ¿podríamos pensar en algo parecido en nuestra región? No, no tenemos institucionalidad. Allá muchos tienen dos cosas. Tienen la Unión Europea, que ya es una unión, ¿no es cierto?, comercial importante, con políticas comunes, tiene hasta un congreso común, son muchos años. Y tienen una moneda común y un banco central común. Y tienen además, a través de la Unión Europea, han hecho mecanismos financieros. A pesar de eso, tienen muchas dificultades. Acá nosotros hemos tenido intentos, ¿no es cierto?, pero todo fallido. Todo fallido, demasiado tenido política. Por una parte salen de repente unas cosas, no sé, a la época de Chávez y todas estas cosas que se inventan que hoy día no sirven de nada, pero también después aparecen otras alianzas que pueden tratar de hacer algo, pero demasiado, falta realmente un espíritu en serio, común. Yo creo que estamos lejísimos de eso. El sentarse a pensarlo hoy día, yo creo que nos puede distraer de lo que son nuestras principales labores. Volviendo a los créditos, al FOGAPE, porque el consenso dentro de toda esta incertidumbre es que las empresas van a necesitar inyección de recursos lo más rápido posible, pero no solo las pequeñas y las medianas, sino que también las grandes. ¿Cómo ve usted ese debate? ¿Habría que analizar formas de ayudarlos? ¿Con qué condiciones o restricciones también? Por supuesto, mira, esto es independiente del tamaño de la empresa. Esto es una explosión inesperada que ocurrió en la economía, donde hay una gran externalidad. Por lo tanto, pensar que el mercado lo va a resolver, que lo va a resolver las políticas tradicionales, como lo hemos hecho y muchas veces funciona, es un error. O sea, aquí el rol del Estado es fundamental. Y creo que esto es importante porque valora el rol del Estado, valora tener un Estado eficiente, valora tener cuadros técnicos importantes. Porque si bien en épocas normales hacemos políticas normales, hoy día necesitamos cosas excepcionales. Y esto independiente del tamaño de la empresa, todos están afectados. Empresas que eran perfectamente bien manejadas, que hacían bien su negocio, más allá de algún problema, otro podemos decir. Empresas que estaban bien manejadas, hacían bien su negocio, de un día para otro, simplemente por el cierre, digamos, de 3 meses, 6 meses de su actividad, van a caer en insolvencia. ¿Y qué significa eso? Que esas empresas, sobre todo las más grandes, van a dejar de comprarle a las pymes. O sea, aquí hay una cadena. En segundo lugar, se van a perder mucho empleo. En tercer lugar, va a parar actividad que produce. Porque uno puede decir, perfecto, entremos en un proceso de quiebra. Pero el proceso de quiebra toma meses. Por lo tanto, pensar que esto se puede resolver con procedimientos normales es un error. Las empresas grandes también lo necesitan, y no estamos hablando solo de las empresas aéreas, que la empresa aérea y la empresa de transporte en general necesitan un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque el transporte ha caído virtualmente a cero, el transporte aéreo, pero también el transporte. Nosotros tenemos aquí, como existe en Europa, las empresas de transporte ferroviario, pero también tenemos empresas de transporte buses, o sea, y ese problema tenemos que abordarlo. ¿Cómo tenemos que abordarlo? Hay mucha discusión, técnicamente lo sabemos,
hay que hacerlo rápido, porque el problema es llegar cuando las empresas ya están cerca de la quiebra, hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo con realismo. Leí ayer en el diario que decían, mira, aquí se puede llegar a un arreglo en el que el fisco no ponga un peso. La verdad que eso no existe, es un sueño. Porque la manera de hacer eso es tratarla como empresas quebradas. Sí, Me sugerían que explico. se diera prioridad a las últimas deudas que se puedan contraer Claro, ahora. eso en primer lugar, eso se hace en proceso de quiebra, cuando el accionista perdió todo. Pero esto sería la rareza más grande, porque lo que haríamos nosotros es poner deudas prioritarias por sobre los otros deudores, que justamente van a reclamar, donde en los otros deudores están los fondos de pensiones y mucho más allá, estos no son tres tiburones que están invirtiendo, aquí están fondos de pensiones, sistema bancario y muchas inversionistas. Y por otra parte, uno perjudica y pone en la cola, por lo menos como se describía ayer brevemente en la prensa, pone en la cola a los deudores anteriores y salva a los accionistas. Es como bien raro. Aquí hay que pensar en deuda convertible, deuda subordinada, acciones preferentes. La idea central de esto es que el Estado pone parte de recursos, toma el riesgo, que es lo mismo que está haciendo con Fogape, en un mundo donde hay excesivo riesgo y donde no hay nadie que venga y diga, mira, yo absorbo parte de eso, porque los mercados no están funcionando, lo que tiene que hacer es absorber y hacia adelante pagarse, y pagarse bien. Eso se ¿Y puede hacer. cómo? Porque han planteado, por ejemplo, tomar propiedad de parte de la empresa Tú dentro puedes de... decir, por ejemplo, te presto, así bien sencillo, yo te presto. La empresa sale, empieza a vivir con esto y paga su deuda, y te la paga. Y la paga, pero en el futuro tú dices, si tienes problemas o bajo condiciones inusuales, yo esto lo puedo convertir en acciones. Y en acciones al precio barato que está hoy. Entonces lo que yo hago, los que manejan la empresa, los accionistas con lo que quieran van a tener el incentivo a salir adelante y no les compren las acciones. E incluso tú puedes decir, te doy una opción para que tú me recompres esta deuda, pero págame una prima. Ya, o sea, Hay tomando... que se salvó en Estados Unidos con apoyo del Estado, muchas empresas. Hay otras en las que se pierde, hay otras en las que se pierde. Pero lo importante aquí es establecer un sistema de incentivo donde el Estado, como decimos en el upside, reciba beneficio, ¿no es cierto? Pero que el sector privado entre y que haya en algunos casos, reestructuración del negocio o acomodamiento a las nuevas circunstancias. Ahora, también han habido algunas señales que han generado polémica por parte de algunas empresas, en este caso en particular la AFP, también pueden ser en otros sectores, en que han procedido a repartir utilidades en un momento tan complejo. En otros países como en Dinamarca, por ejemplo, se ha restringido que toda ayuda desde el Estado o de cualquier programa esté de alguna manera limitada por acciones como esta, que no lo hagan. ¿Qué le Bueno, yo parece? estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno dice, mira, si el Estado se va a poner con, con recursos, obviamente también puede pedir algo en términos de administración a cambio. Lo primero que es más o menos obvio, decirle a los accionistas, no pueden pagarse dividendos. O sea, nosotros no pueden pagarse dividendos. O sea, eso sí que no tiene mucho sentido. En este caso, no es un caso no es un caso de ayuda, nos está ayudando. Pero yo creo que hay que tener un poquito de sensibilidad. Y yo creo que particularmente la AFP, que ha sido un sector que ha estado bajo mucha discusión, deberían operar con un poquito más de sensibilidad. Y lamentablemente nosotros vemos a veces que muchas de estas actividades pareciera que las empresas no le toman el peso, no solo a lo que está pasando, sino también a su responsabilidad respecto al país. O sea, Cuesta de independiente de que tengan repente, ayuda o no, el solo hecho, perdón, independiente de que tengan una ayuda o no, el solo hecho en esta crisis, en medio de tantos despidos, suspensiones laborales, claro, hacerse de las utilidades o repartirlas, pues lo vimos en el caso de la ISAPRE, por ejemplo, subiendo planes, eso genera eso, molestia. eso, es eso realmente muestra una insensibilidad y una falta de empatía básica y que me llama la atención. Yo no estoy en la toma de decisiones de esas instituciones, pero me llama la atención el solo hecho de que se piense en decir, oye, por favor, estamos en una situación especial, estamos en una situación de emergencia, donde todos tenemos que poner algo.
Nosotros conversábamos antes de empezar esto, trabajamos nosotros como nunca. Estamos todo el día pegados a esto haciendo y tratando. A mí como profesor, el hacer clases virtuales requiere mucho más trabajo previo, me junto mucho más con mis estudiantes. Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de esta frase de repente hasta media cliché, de esta vamos a salir todos juntos. Y hay empresas que pareciera que no lo entienden. Esto no significa que no va a haber reestructuración. Esto no significa que no va a haber en muchos sectores. Vamos a vivir un mundo distinto. Vamos a vivir un mundo que por los próximos años, desde el punto de vista económico, básicamente todo lo que sea viaje y contacto va a disminuir. Hoy día va a haber mucho más conferencias online que conferencias presenciales. Y eso va a tener impacto y las industrias se van a tener que reorganizar, debemos permitirlo. Yo creo también, veo una parte optimista de todo este desastre. Y es que hoy día nosotros podemos también dar salto importante de productividad. Lo que estamos haciendo en temas de videoconferencia, de educación virtual, de consultas médicas virtuales, lo que estamos haciendo en esos términos es un cambio de productividad que en tiempos normales nos hubiera tomado 10 años hacerlo. Lo vamos a haber hecho en 2 o 3 meses. A la Y yo creo fuerza. que son las cosas buenas que tenemos que tomar. Yo creo realmente esto ha sido un desastre, ojalá no hubiera ocurrido, va a tener costos, pero también tenemos que sacar cosas buenas de esta. Y también es de esperar que haya empresas que muestren un poquito más de sensibilidad. Volviendo a la propuesta, desde el Partido Socialista respaldaron una propuesta que justamente hizo la democracia cristiana, dentro del equipo del cual usted forma parte, que busca reducción de dietas de las empresas que también se suman a cualquier beneficio, ley de apoyo. ¿En qué Le voy a decir consiste? sí, una cosa, yo no he formado parte de ninguna propuesta de partido político. Ah, Que ya. yo, que yo esté Porque lo han inscrito en un señalado por parte partido, del Consejo, ¿ah? No, porque lo que yo han señalado esté, incluso no, que una yo carta hace esté, 2 días. no, no, yo estoy dedicado a la actividad académica y por lo tanto, y muy dedicado, por lo tanto no quiero enredar la academia, donde también tengo posiciones políticas con lo que está saliendo las propuestas. Así que no me puedo hacer responsable de ninguna propuesta. Sí me han pedido insumos y son los insumos públicos que hago, mis propuestas que he escrito. Ya, o sea, Eso, solo para que quede claro, cuando hubo una carta hace unos días, menos dogmatismo, mayor sensatez con propuestas económicas de la EC, en el fondo usted ha dado opiniones, ya, pero esas propuestas las hacen ellos, independiente de lo que ustedes hayan dicho. no soy responsable de yo no soy responsable de ninguna propuesta que no lleve mi firma. Eso es lo que nosotros acostumbramos en el mundo académico y fue lo que estuvimos trabajando con la ex autoridad de la América Latina y expresidente. Es decir, esto proponemos, esto firmamos. En esa propuesta hay cosas de columnas que yo escribí en su momento que se usaron. Ahora, la propuesta respecto de requerimientos a las empresas que reciban ayuda estatal, me parece que son importantes definirlas. Esto no es una actividad ni de revancha, ni de que este es el momento en el que vamos a hacer todo lo que pensábamos. Creo que aquí hay que ser muy responsable. Obviamente, si uno va como Estado a dar ciertas facilidades a la empresa, también uno tiene todo el derecho de exigir cosas que sean mínimamente justas. Por ejemplo, tema de reparto de dividendos. Por ejemplo, condiciones laborales. O sea, hay muchas cosas que el Estado tiene derecho. Ahora, el detalle, uno puede ir a otras cosas de detalle, la verdad que es algo que habrá que discutir y no quiero dedicarme al tema de detalle. Muchas veces las propuestas en general van a cosas pequeñas, de segundo orden, yo he leído muchas. De hecho, más tarde va a estar en el Senado en una discusión de algunas propuestas, realmente cosas. A mí lo que me preocupa es como una cosa de fondo. Ayer leí una columna, un destacado columnista hablando de los dinosaurios de la economía, como diciendo, mira, aquí hay gente que quiere que nosotros, es importante abrir la economía, es importante volver a trabajar, pero es como los dinosaurios que no les importa nada la vida, nada, y nos asusta un poco. Lo mismo pasa por el otro lado. Hay dinosaurios que de repente como que siempre han querido, por ejemplo, en el sistema de pensiones.
en la autonomía del Banco Central, hacer cambios, porque han tenido una obsesión por 30 años y tienen derecho, pero aquí tratan como de colarla con la pandemia. Yo creo que tenemos que ser un poquito más justos, mirar el país, nosotros tenemos que recuperarnos. Chile tiene capacidad de recuperarse relativamente bien de una situación que es impredecible cómo va a evolucionar, pero Chile tiene capacidad de aplicar políticas, tiene instituciones, es la economía más sana de América Latina, es probablemente una de las más sanas dentro de la OECD. Hoy día nosotros podemos hacer y capitalizar todo lo que hemos hecho antes. Empezar con pequeñeces, ¿no es cierto? Cometer torpeza desde el lado de la autoridad o de la oposición, porque aquí todos tienen cierta responsabilidad, ¿no es cierto? Y de quienes a veces damos opiniones, de todo tenemos que hacer un esfuerzo sin pequeñeces porque tenemos una oportunidad en un momento que los costos también pueden ser dramáticos. Dejar de lado esa falsa dicotomía quizás de la economía versus la salud, siendo que son cosas que tienen que estar complementadas. Ah, no, el sábado estaba en una conferencia, no sé dónde era porque era muy temprano para los que estábamos en América, había europeos y asiáticos, y una autoridad de la FED dijo en esa reunión, papá, no es que no fue idea mía, pero encontré muy buena, dice, aquí estamos nosotros en el problema del tiburón en la playa. Nosotros vamos a la playa y nos tenemos que salir, y decimos, hay un tiburón, y salimos porque hay un tiburón. Y nos dicen, no, si parece que ya se fue el tiburón. Nadie va a entrar. Pensar que uno puede ordenarle a la gente en una situación donde los contagios son relevantes, son significativos, que se vuelva a trabajar, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gente no va a ir. ¿Y por qué no va a ir? Porque a diferencia de que a mí me digan, voy a trabajar y puedo correr algún riesgo de que en el camino me atropellen, no sé, esos riesgos los tomamos. Aquí no, aquí es el tiburón. El riesgo en que tenemos a bañarnos, con una pequeña probabilidad, el tiburón nos va a comer. Entonces, obviamente tenemos que reabrir la economía. Obviamente, yo creo que no hay una dicotomía entre economía y vida, pero sí tenemos que tener una estrategia que minimice los costos económicos mientras evitemos y minimicemos todos los costos en materia de salud. Y eso significa recoger datos, hay muchas propuestas bien complejas, pero tenemos que avanzar en eso. Una cosa breve, pensando en cómo vamos a pasar este rato, y también volviendo a las grandes empresas, ha generado algunas polémicas en la opinión pública, porque grandes empresas han acogido a la ley de protección de empleo. Desde el gobierno ha señalado que siempre se planteó que era para todas las empresas de cualquier tamaño. ¿Cómo lo ve usted? ¿Genera alguna complicación o era dentro de lo que se esperaba? No, también es para empresas de todo tamaño. Nunca se hizo, yo creo que, de nuevo, esta falsa dicotomía de repente. Después vamos a ver, hay empresas que de repente a uno no le gusta cómo se comportan, tal vez hay que ser más prudentes, lo estábamos discutiendo recién en temas de el alza de precios de la AFP en momento de pandemia, no sé si es bueno o malo, es insensato. O sea, mire, aquí se decía que yo le aprendí a un expresidente en una discusión una vez, así como en momentos de crisis, cuando ese presidente me dijo, ¿cómo se lo explico al país? Yo creo que es un test muy importante, sobre todo para la empresa grande. Cuando voy a hacer algo, ¿cómo lo explico al país? ¿Cómo lo explico a la ciudadanía? ¿Cómo le explico a la gente que quiero que sean clientes míos? ¿Cómo se los explico? Yo creo que en eso, de nuevo, no quiero ser romántico ni pensar que aquí vamos a tener un cambio total, pero yo creo que es muy importante lo que se llama responsabilidad social, pero no como una cosa lateral, es como uno lo que hace se lo explica al país, se lo explica a sus stakeholders, como decimos en el mundo de los negocios, a toda la gente que tiene algo que ver con nosotros. Eso creo que es fundamental. Lo que no obvia que el problema que estamos viviendo es de empresas chicas, de empresas grandes, de todo tipo de trabajadores. Estamos viviendo una crisis muy grande, de la cual el rol del Estado es clave para pasar esto. Y el rol del Estado... ¿Se ha explicado bien, como usted dice, o ha faltado quizá un poquito de eso para generar convicciones, no solo temor a sanciones? Yo creo que en general, si tú me dices, si uno ve los resultados de lo que está pasando en Chile en materia de política,
en materia política y de tratamiento de la pandemia hemos ido en la dirección correcta. Se cometen errores. De repente uno ve en unas autoridades una arrogancia inexplicable e inmerecida, como digo yo, y una prepotencia para tratar la crítica que no corresponde, no corresponde. No corresponde no solo porque esa persona no tiene la autoridad para hacerlo, sino que también no corresponde en el diálogo con la ciudadanía. Lo que pasó la semana pasada con los funcionarios públicos. Es cierto que se necesita gente que vaya a trabajar a labores fundamentales. Nosotros en la universidad lo estamos haciendo. Yo anoche tuve que firmar autorización para que fueran unos funcionarios a la facultad, donde está vacío, pero a preparar una nueva carga de computadores que compramos para los estudiantes que no tienen computadores. Entonces, eso hay que hacerlo porque tenemos que ayudarnos. Esto no es una cosa masiva y hay que hacerlo con un poquito más de empatía. Se arregló el discurso de anoche del presidente, por lo menos el contenido, yo no lo vi, después lo leí, el contenido dice, mire, esto es una cosa excepcional, tenemos que ir ajustando, todos tenemos que ir poniendo algo. Pero yo creo que son errores que se van cometiendo, lo importante es saber enmendarlo. Yo creo que lo que se hizo el viernes versus el discurso de ayer mostró de que implícitamente se está reconociendo de que se había hecho mal. Finalmente, y muy breve porque se nos acabó el tiempo, ¿usted teme que, así como hemos tenido una crisis sanitaria, una crisis económica, esto pudiera derivar en una crisis financiera, que es un temor que se está viviendo en todo el mundo? Sí, la crisis financiera es un riesgo. Nosotros tenemos un sistema financiero sólido, hay que ser muy cuidadosos. La crisis financiera viene producto del descalabro en el sector real. Esto es distinto a lo que fue el 2009, que la crisis se origina en un problema financiero. La crisis del 82 en Chile se origina en un problema financiero más una recesión. Y por eso uno entra a los bancos, los salva, echa a los ejecutivos, saca todo. Si hay alguno que tiene que ir preso, tiene que ir preso porque son los responsables de la crisis. Aquí lo que nosotros tenemos una crisis en el sector real que puede contaminar el sistema financiero. Una crisis del sistema financiero, por ejemplo, precisamente podría ocurrir si uno pone todas las deudas en un programa de apoyo a las empresas grandes, las pone detrás de los créditos que entran hoy día, porque van a tener problemas del sistema financiero. Hay que ver con mucho cuidado en todas las medidas que van tomando que esto no vaya a generar un aumento en la vulnerabilidad del sistema financiero, porque lo que sí sabemos, una crisis del sector real con una crisis del sistema financiero, se multiplican sus costos al menos por dos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, José. Que tengan muy buen día. Mucho gusto, es un agrado haber estado virtualmente con ustedes y que estén todos muy bien. Gracias. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.